Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Durante los próximos 30 minutos aproximadamente vamos a repasar todo lo que ha dejado la actualidad deportiva aquí en la comarca del Alacantí. Y tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Ya os contábamos ayer que llegando el próximo viernes, el 8M, queríamos hacer especial énfasis en el deporte femenino. Aquí en Sport Alacantí hablamos habitualmente de equipos femeninos, porque se lo merecen, porque están en las máximas categorías y requieren un tratamiento como el de cualquier otro equipo que esté en esas categorías. Pero queremos también hablar con otros deportes que no tienen ese tratamiento porque sus equipos están empezando, porque están en otras categorías, pero que también hacen un gran esfuerzo y un gran trabajo. Por eso hoy vamos a tener aquí a una miembro del ACRA Rugby. Va a estar con nosotros María Guillén para hablar de cómo se ha creado el equipo, de las diferencias que hay, de algún tabú que pueda quedar en el deporte femenino, como por ejemplo el rugby. En fin, una charla muy interesante sobre cómo está el rugby femenino, que precisamente en España goza de muy buena salud, y el Campeonato Europeo de las Leonas, del 15 de las Leonas, lo demuestra así en las últimas semanas. Pero antes de eso tenemos que hablar de actualidad. Empezamos por el Hércules. Lluís Planagumà, si no es cesado en cuestión de las próximas 3 horas, se convertirá en el entrenador que más ha durado desde que el Hércules volviera a la segunda división B en estos últimos 5 años, porque tal día como hoy, hace 2 temporadas, se cesaba a Tevenet, que era el que más había durado. Eso sí, Tevenet dirigió 28 partidos, de momento Planagumà lleva 27, aunque nada hace indicar que Planagumà vaya a ser cesado. El equipo está en buena disposición y ya sabéis que en la directiva y en la dirección deportiva están encantados con el trabajo del catalán. Y precisamente otro catalán, Carlos Martínez, hablaba del entrenador Lluís Planagumà, con el que están a muerte, y también sobre su suplencia el pasado fin de semana en el choque que el Hércules disputó frente al Valencia Mestalla. Estas eran las palabras de Carlos Martínez. Tenemos muchísima competencia, el míster toma la mejor decisión para que el equipo gane. Al final estamos todos a muerte con él y él lo que quiere hacer es que el equipo gane, o sea que elige siempre a los que ve mejor para ganar. Y lo tomé, como te digo, con naturalidad para salir, cuando salí, intentar salir enchufado, intentar ayudar al equipo en todo lo que pudiera. Y bueno, al final tuvimos la suerte esa, ¿no? Que me hacen el penalti y podemos ganar, ¿no? O sea que contento por el equipo y por los 3 puntos, que son, como te he dicho antes, muy difícil y hay que darle valor a los 3 puntos. Sí, claro, eso es fundamental, yo creo que es muy importante. Han venido jugadores muy importantes en este mercado. Al final, cuando estás jugando, miras al banquillo y ves un banquillo donde está Juli, donde está Jona, donde puede estar Benja, donde puede estar Carlos Martínez, donde puede estar Paul Roger, Fran Miranda, Pau Candela. Miras el banquillo y es un banquillo de muchísimo nivel, ¿no? Eso es buenísimo porque te hace apretar los tornillos, no bajar, y creo que es fundamental. Además han venido jugadores muy, muy buenos, ¿no? Con mucho nivel y que nos van a dar mucho. Acabamos con el Hércules y hablamos de heptatlón, porque Jorge Ureña ha sido campeón de Europa de la modalidad en atletismo, y el de Onil, el alicantino, llegaba ayer al aeropuerto donde colgaba esa medalla de oro. Lo hizo después de ganar en el último día los 60 metros vallas, ganar los 1000 metros en la última prueba y saltar 5 metros en pértiga, una de las pruebas que más le había costado últimamente. Así que se hizo con el oro, con 6.218 puntos en la llegada. Dice que pasó algo de vergüenza y sobre todo habló de las sensaciones de ese oro y sobre todo de lo que está por llegar próximamente para el atleta alicantino. La que sí no me lo esperaba, va a poner nervioso, tu fa vergonya eso. Bueno, yo sabía que es podía conseguir, era difícil conseguirlo, però bueno, m'ha anat per tot i mira, al final així la cosa ve, així que molt content y muy orgulloso. Y si no me lo esperaba, la verdad que me da mucha vergüenza. Y sí, la verdad que sí, ha salido una competición muy buena. Empezamos un poco mal, pero bueno, al final fuimos de peor a mejor y al final, bueno, pues conseguimos un buen resultado, así que muy contento y a disfrutar. Bueno, ahora pensar en aire libre, intentar clasificarme para el Mundial en Doha y bueno, una vez allí ya pues disfrutar también y conseguir una buena puntuación. Bueno, ara mateix molt cansat, del viatge i de tot molt cansat, però sí, estic començant a assimilar-ho i la veritat que ja cada volta estic més content de lo que ha aconseguit. Sí, ja m'ha començat bé, ara a seguir la rutina, que vaya toda millor, a veure si es posible. Además, hoy en Alicante se ha presentado la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España, la que va a finalizar
en Alicante, una etapa en la que el director de la Vuelta, Jorge Guillén, ha hablado de lo que espera, de lo que aporta Alicante a la Vuelta Ciclista y de que es sin duda una de las grandes etapas que se van a vivir en la próxima Vuelta Ciclista a España. La ciudad de Alicante es una ciudad que para nosotros lo tiene absolutamente todo. Tienen ustedes un clima maravilloso, tienen ustedes unos escenarios espectaculares, tienen ustedes unos hoteles en cantidad y en calidad que créanme que son la envidia de España, y quizá por eso, y no quizá, seguro que por eso los equipos profesionales ciclistas vienen a Alicante a hacer todas sus concentraciones, y además tienen ustedes algo muy importante, son ustedes una de las ciudades más pobladas de España y nosotros, si queremos algo, sobre todo es público, gente que nos arrope. Yo el 26 de agosto espero que haya mucho calor ambiental, pero sobre todo que haya mucho calor popular. Será esta una etapa que tendrá 186 kilómetros, será una etapa que nosotros, lo que es el desarrollo de la misma, está configurado en varias partes. En primer lugar, hay que hablar, yo creo, del efecto televisivo. La Vuelta Ciclista a España es una ventana al mundo que llega a 189 países. Y además, en esos 189 países, nuestros máximos récords de audiencia lo tenemos en los países que son realmente objetivo turístico para España y para Alicante. Tenemos unas extraordinarias audiencias en Centro Europa, en lo que es Bélgica, en lo que es Holanda, lo que son los países nórdicos y, por supuesto, en países ciclistas como son Alemania, Italia y Francia. Cambiamos y empezamos ya con lo que es el deporte femenino. Lo hacemos con el Xaloc y con la actualidad, porque las chicas de María Molina empataban a 0 frente a Feme Castellón. Es muy difícil ver un partido sin goles en el fútbol sala. Las alicantinas, que eran líderes, recibían un equipo que vino aquí con la idea de defenderse y de no encajar goles a la falta de puntería. Del Xaloc se unió que el trabajo que hicieron las de Castellón fue bueno y por eso el partido acabó en empate. Un empate que lo que hace es apretar más todavía, si cabe, la clasificación. La Concordia todavía tiene que jugar su partido, pero todo hace indicar que le va a ganar Hospitalet y que empatará en lo más alto de la clasificación con el equipo de María Molina, que nos contaba cómo había sido ese partido frente a Feme Castellón. Rara vez se encuentra un partido de fútbol sala que acabe con un empate sin goles. Pasó en el choque entre Xaloc y Feme Castelló. Las alicantinas lamentan no haber sabido aprovechar las ocasiones creadas ante un rival que tenía un claro objetivo: defenderse y tratar de sacar un punto. Sí, la verdad que es un resultado atípico, porque en fútbol sala es un deporte vistoso en el que siempre se suelen dar mucho más de un gol. Pero bueno, es verdad que el rival, bajo mi punto de vista, vino a defenderse y a intentar no perder, y nosotras nos costó mucho pues esa defensa tan pegajosa y tan cerradita, encontrar esos huecos para poder marcar gol. Lamentan también que no se haya podido sacar una victoria que las mantendría líderes en solitario, aunque la Concordia gane el partido que tiene pendiente con Hospitalet. Ahora, de nuevo, todo queda de lo más apretado entre los 3 primeros clasificados, lo que hace prever un final de curso de infarto. Sí, porque además los equipos que tenemos por detrás han ganado. Bueno, hay uno que tiene todavía pendiente por jugar el partido de esta jornada, pero lo más previsible es que consiga los 3 puntos, por lo que empataremos a puntos de nuevo con la Concordia. Y habría sido un resultado muy positivo, pero bueno, nosotros estamos haciendo lo nuestro, que es intentar pelear cada partido, intentar sumar. Hemos sumado, no de 3 en 3, pero bueno, un puntito, así que a seguir peleando. Todo eso justo antes de que se dispute el derbi, el partido que más apetece, el que medirá al Xaloc con el Hércules de San Vicente el próximo fin de semana. Y antes de ir con la entrevista a María Guillén, tenemos que seguir hablando de ese 8M y de cómo está el deporte femenino, porque hemos aprovechado que hablábamos con la entrenadora del Xaloc Alacant, con María Molina, para preguntarle por su percepción sobre el deporte femenino, en este caso enfocado al fútbol sala, donde las chicas de España conseguían el Campeonato de Europa hace pocas fechas y donde se goza de una buena salud. Obviamente queda una gran brecha por cerrar, por hacer más pequeña, y aunque parece que es complicado, poco a poco se van dando pasos. Esta era la opinión al respecto de María Molina.
Pues sí, nosotras la mar de contentas de estar viviendo este momento y de intentar pues, que cada vez se nos vea más, que cada vez se nos reconozca más, tanto a nuestro deporte como cualquier deporte femenino. Recientemente también Peleteiro, ¿no?, ha ganado la medalla de oro en atletismo, o sea que es un momento bueno para las chicas y cada vez más los medios de comunicación se van haciendo eco de estas grandes noticias y a seguir así, a intentar sumar todas y que se nos vaya reconociendo ese esfuerzo que hacemos día a día. Sí, yo creo que esa brecha va a ser muy difícil que algún día deje de estar ahí, siempre va a estar, pero como tú bien dices, poco a poco vamos consiguiendo igualarnos un poquito más, sobre todo pues en derechos, en reconocimiento, de cara a la repercusión mediática, que al final es importante, porque la brecha económica, salarial, eso va a ser para mí muy difícil de llegar a la altura de los chicos, pero todo lo demás creo que pasito a pasito lo vamos consiguiendo. Ya sabéis que con el 8M a la vuelta de la esquina, y lo estamos diciendo a lo largo de todo el programa, y os lo avisábamos ayer, todo el deporte gira en una vertiente femenina y lo queremos hacer con muchos deportes, muy variados. Sabéis, y lo estáis viendo en la actualidad, que muchos de los equipos que tratamos aquí en Sport Alacantí son femeninos. ¿Por qué? Porque se lo merecen, porque la meritocracia hace que se tenga que hablar de ellos, porque están en categorías nacionales. Pero también queremos ir recordando otros deportes que no tratamos cada semana y que nos gusta que también sepáis que existen, que están ahí y que trabajan duro. Y es una de las cosas que vamos a hacer ahora con el Accra Rugby y con María Guillén, una de sus jugadoras que además es nutricionista, así que podemos hablar de muchas cosas. María, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, un deporte que está muy en auge y que aquí en Alicante ha conseguido hacer su sección femenina, que no es tan fácil porque está costando sacar esos equipos adelante. Hay menos afición que entre los chicos. Sí, la verdad es que sí, es un deporte que al final es más minoritario, pero por suerte, gracias a varios equipos que somos en Alicante, pues lo estamos dando a conocer y gracias a que las chicas se van animando un poquito a conocer este deporte, pues lo estamos llevando a cabo y cada vez se nos conoce más, por suerte. ¿Cómo se hace posible que las chicas vayan conociendo este deporte? No sé si el hecho de que la televisión haya entrado de lleno en el masculino y ahora también en el femenino ayuda, si se han pasado por allí, lo han visto y se han enganchado. Pues hacemos un poco de todo. Por un lado, nosotros intentamos hacer captación y conocer en los colegios, que los chavales empiecen a conocer el deporte, tanto las chicas como los chicos. También gracias, por ejemplo, a la selección femenina, se está hablando mucho en la televisión, por ejemplo, entonces pues todo eso, entre la labor que hacemos nosotros y lo que están haciendo los medios, pues va llegando a más gente y sobre todo a más chicas, que es lo que nos falta un poquito en el tema de trabajar a la mujer, ¿no?, que venga a este deporte y que lo conozca. ¿Cómo va el equipo? Porque sí que ha estado alguna compañera tuya aquí con nosotros. ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que de cómo empezamos éramos 4 o 5, ahora por suerte ya somos 15, 20, dependiendo de las semanas, ¿no? Pero muy bien, la verdad, cada vez más compañerismo. Lo bueno que tiene este deporte es eso, que al final haces una piña y trabajamos todas en equipo y te enseña un poco a trabajar con los demás. Entonces eso a las mujeres pues nos suele gustar bastante y cuando conocen de verdad el deporte se enganchan. Entonces pues cada vez somos más y las amigas se van animando y bueno, esto hace que al final seamos muchas y vaya mejor, cada vez somos más. Lo que pasa es que con muchas de ellas hay que comenzar prácticamente de cero, ¿no? Porque me imagino que llegan y conocen lo básico, pero luego entrar al campo es otra historia. Sí, yo misma, por ejemplo, yo no tenía ni idea de lo que era el rugby, sí que es verdad que lo conocí a través de mi marido, pero no tenía ni idea de cómo funcionaba esto y yo solamente veía que jugaban, se chocaban y no sabía de qué iba el tema. Y conociéndolo y explicándotelo, yendo a entrenamientos, pues te vas dando cuenta, ¿no?, de que son muchas más cosas y de que no es tan rudo a lo mejor como lo pintan, ¿no? Es un deporte muy animado, con unas reglas muy estrictas, pero muy buenas al fin y al cabo, porque transmite una serie de valores que son buenos a potenciar, ¿no? Pues el compañerismo, si van a por ti yo voy detrás, un poco eso, el trabajar todos en equipo y ser una piña, ¿no? Ser como una familia allí dentro. Siempre se habla de los valores del rugby, un deporte en el que hay mucho contacto físico, pero en el que hay menos acciones violentas o antideportivas que en muchos otros deportes a priori más limpios. Sí, a ver, es verdad que en el rugby, por ejemplo, pues lo que dice el árbitro va a misa, ¿no?, como se suele decir. Seguimos muy estrictas las normas por lo mismo, porque es un deporte que desde fuera parece violento, no lo es, por eso mismo, porque hay que seguir unas normas para no hacernos daño, para que las cosas vayan bien. Y luego un buen valor que tiene es eso, que después, cuando el partido termina, nos vamos todos juntos a comer y a celebrar que hemos jugado un partido, lo que llamamos el tercer tiempo, que se conoce.
La primera vez que estuve en un tercer tiempo en la Vila me maravilló, porque allí estaban jugadores que se habían repartido de lo lindo, siempre de forma legal, porque obviamente es un deporte de contacto y es inevitable que haya golpes, pero me maravilló cómo luego se sientan y hablan de sus cosas. Sí, eso es al final, yo juego contra ti, no hay ningún problema, pero luego cuando terminamos, tan amigos y nos vamos a, como el que dice, a beber cervezas juntos. Entonces eso es un poco también que se quiere transmitir desde que somos pequeñitos, con la escuela, por ejemplo, transmitimos esos valores también, pues para que entiendan que lo que pueda pasar en el campo, si está bien hecho, se queda en el campo y ya está, no hay que llevarlo más allá tampoco. Hablabas de la escuela, ¿es más fácil captar a las niñas a partir de una edad temprana que cuando ya se van haciendo más mayores? Lo digo porque a veces no es el deporte más conocido, pero sí que es verdad que es más fácil que aprendan a jugar si son más jóvenes. Sí, porque cuando son más pequeñitas, tanto las chicas como los chicos, se empieza más jugando, ¿no? Y transmitiendo un poco el compañerismo y un poco lo que se les enseña en la escuela. Entonces lo ven como algo divertido y no hay tanta tensión a me van a dar un golpe o tal. Eso se aplica después y entonces es más fácil desde que son pequeñas que si lo cogen pues cuando ya somos más adultas, que te da un poco más de miedo al principio, ¿no? De decir, joder, me van a aplacar, pero no, al final si las cosas están bien hechas, es divertido. Hemos visto hace unos momentos las imágenes de la selección española. Estaba jugando frente a, si no me equivoco, Sudáfrica en el pantano. Hablábamos de la selección, tanto la Seven como la de rugby 15, como un factor importante a la hora de potenciar el rugby. El éxito femenino hace que haya más chicas mirando el rugby. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que el equipo de Patricia García ha hecho, por ejemplo, que es el de rugby 15, la verdad está haciendo una labor increíble, se está conociendo muchísimo en los medios y eso, quieras o no, pues hace que también los demás equipos más pequeñitos tengamos visibilidad, ¿no? Y también se conozca pues la selección valenciana que tenemos aquí, que tenemos varias jugadoras y bueno, pues todo eso hace que... Estamos viendo precisamente esas imágenes. Además, se jugaba en el pantano, en la Vila. Alicante tiene una ventaja y es que hay mucha afición al rugby, aunque no lo parezca, hay muchos equipos y eso facilita, ¿no?, que las mujeres también se puedan acercar a este deporte que tradicionalmente había triunfado mucho más en la categoría masculina. Sí, la verdad es que sí, en Alicante por suerte cada vez casi todos los equipos ya están teniendo equipos femeninos y eso hace que también que nosotras mismas podamos competir, porque si tú formas un equipo pero no tienes otros contra los que competir, pues al final no consigues mucho, ¿no? Y la verdad es que sí, la Vila, nosotros, el ACRA, la universidad también tiene, todo esto va haciendo que cada vez más chicas se vayan animando y quieran probar un poquito de qué va esto. Se va normalizando esa situación del rugby femenino, y decir que se va normalizando ya es triste de por sí, pero es así, se va normalizando, ya hay más normalidad en ver a las chicas jugar al rugby sin que haya pues ciertos predisposición a tildarlas de esto o de lo otro. Sí, a ver, todavía cuesta y es ahí un poco un hándicap que tenemos de que, pues, bueno, parece que es un deporte de chicos, de mucho contacto y las que juegan son así más brutas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero no es verdad. Las chicas, por suerte, estamos intentando que ese concepto se vaya cambiando y la gente cada vez lo ve más normal, ¿no? Hablamos, es que soy jugadora de rugby, ah, muy bien, muy divertido, tal, no sé cuántos, y la gente ya no se sorprende tanto. Antes sí que es verdad que era, uy, jugadora de rugby, uy, tú te dedicas solamente a pegarte, ¿no? Es un poco la idea que había antes. Y se va profesionalizando también, hablábamos de la selección española, pero en general se toma mucho más en serio todo el deporte y el femenino también, claro. Sí, sí, además los entrenadores cada vez potencian más, tenemos la selección valenciana, nosotros tenemos varias jugadoras en la selección y la verdad es que por suerte, por ejemplo, nuestro entrenador también ahí ha intentado potenciar mucho el tema de que se creen las selecciones y los equipos femeninos para darle un poquito de visibilidad también, claro. Lo que pasa es que la brecha sigue siendo grande. Sí, la verdad es que sí, hay mucha diferencia todavía, muchos equipos masculinos, y eso hace pues, que tengamos que luchar, ¿no?, un poco, pero bueno, pasa en todos los ámbitos, ¿no?, que la mujer todavía tiene algún que tirar un poquito y que hacerse, no valer, pero sí darse a conocer, ¿no?, y decir, oye, estoy aquí. Es un poco triste para ciertas cosas, pero bueno, pues en el rugby pasa lo mismo. También hay categorías que todavía cuesta
vayamos llegando, pero bueno, poco a poco, ya llegaremos. Sí que parece que en los últimos años sí ha despertado, no solo en el rugby, sino en muchos deportes, ese paso adelante y esa visibilidad que el deporte femenino se merece. Sí, la verdad es que sí, por suerte es lo que decíamos antes, se va conociendo cada vez más, ya no solo en el rugby, sino en todos los deportes, la mujer pues, se está viendo más su figura y eso está bien porque ya que nos cuesta, pues por lo menos que cuando estamos ahí que se nos valore también. Ya no es que se nos valore mejor o peor, sino por lo menos en la misma categoría, ¿no? que los hombres, que al final es un poco la lucha que se busca en todos los ámbitos. Este año ha habido algo que me ha parecido un punto a favor y es que también se estén dando partidos del Seis Naciones femenino. El Seis Naciones es el acontecimiento del hemisferio norte en cuanto a rugby, pero hasta ahora solo se veía el masculino y ahora cualquiera que siga el rugby puede descubrir en canales de televisión el rugby femenino, que también tiene sus Seis Naciones y también tiene mucha gente en las gradas. Sí, la verdad es que se conocía poco y ahí un poco los medios están intentando potenciarlo un poquito más. Visto que tiene seguidores, pues ¿por qué no darlo a conocer? Sí que es verdad que el Seis Naciones masculino pues es la categoría madre, ¿no? Es como a lo que quiere aspirar todo el mundo y pues bueno, también hay un femenino en ese sentido. Las nuestras pues juegan muy bien también y pues es un poco darle visibilidad, ¿no? Y gracias a ellas y a ese tipo de visibilidad que están teniendo, nosotras cada vez somos más conocidas y bueno, las categorías inferiores también vamos haciéndonos ahí un huequito. ¿Os miráis en otros deportes? ¿Os comparáis? Es decir, la situación del rugby femenino con el fútbol femenino, el voleibol femenino, el baloncesto femenino. Hombre, siempre estamos un poco a la par, ¿no? Porque por desgracia todavía falta un poco en todos los deportes y eso hace que, pues, que intentemos todas, ¿no? Salir a flote y cuantas más seamos, sea el deporte que sea, cuantas más mujeres deportistas demos un poco la cara, pues mejor, ¿no? Entonces, sí, siempre te ves reflejado un poco en los sentimientos y en la actitud que tienen los demás deportes, claro. No sé si es más fácil cuando se trata de un deporte minoritario y el rugby en España, aunque en Europa hay muchos países donde es uno de los más importantes, sigue siendo minoritario, si al ser un deporte minoritario la brecha es menor. No sé si lo percibís así, lo digo porque por ejemplo en el fútbol hay mucha diferencia a pesar de que ahora se le está dando mucha visibilidad. Sí, puede ser que lo tengamos en ese sentido un poquito más fácil, por ejemplo, a lo mejor que las futbolistas, ¿no? Que solamente se habla de los grandes equipos y los masculinos y las chicas parece como que no están, ¿no? Nosotros por suerte ahí tenemos un poquito más de visibilidad. También es verdad que nuestros equipos potencian tanto el femenino como el masculino a partes iguales, lo cual eso hace que la brecha esta sea un poquito menor y el cauce sea un poco el mismo para todos, claro. ¿Qué esperáis de cara al futuro próximo? Que eso cambie, pero ¿hasta qué punto puede cambiarse y de qué depende? Pues, a ver, en parte depende de nosotros, de que, pues, sobre todo de las chicas, de que lo potenciemos y de que lo demos a conocer, ¿no? Un poquito por eso hacemos las captaciones y demás. Y bueno, de que al final se consiga ver algo como que no es un deporte de chicos o de chicas, sino es un deporte para jugar todo el mundo y da igual que seas alto, bajo, gordo, tengas 15 o tengas 50 años, da igual. La idea es un poco abrir el abanico y que la gente empiece a entender que pues, es un deporte para todos, ¿no? Pero ya no solo en el rugby, sino entiendo que todos los deportes es un poco lo que habría que conseguir y dar visibilidad. ¿Llegará el día en el que no nos sorprendamos porque arbitren un partido solo mujeres? Espero que lleguemos a ese día. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchas árbitros que son chicas y que arbitran tanto partidos masculinos como femeninos. Una chica ahí no está mal visto y tiene el mismo valor y se le respetan las normas, sea mujer o sea hombre. El árbitro es el que es y en nuestro deporte, por suerte, eso se está consiguiendo. Sí que es verdad que a lo mejor en otros deportes pues, es más difícil y se tiene más prejuicios a la hora de que la mujer arbitre un partido o de que, porque como que el deporte siempre está más asociado, más visible a los hombres, entonces se ve peor. Lo digo porque, por ejemplo, en voleibol, deporte que yo practiqué, lo normal es que pitaran mujeres y no pasaba nada, es decir, era algo que no te planteabas que te estaban pitando dos mujeres. En cambio, a un entrenador en baloncesto se le pregunta qué le parece que tres mujeres piten un partido de liga. Es un poco triste, la verdad. Sí, estaba buscando una palabra adecuada, triste es bastante adecuada. Es un poco triste porque, bueno, al final hombres y mujeres yo creo que somos iguales y es un poco lo que pretendemos, entonces, ¿qué más da que sea un chico o una chica el que te esté arbitrando? Mientras conozca las reglas y esté haciendo su trabajo como debe, da un poco igual, ¿no? Entiendo, es mi punto de vista. Sí que es verdad que, bueno, en ciertos deportes, a lo mejor el fútbol, el baloncesto,
todavía, por desgracia, está como mal visto, ¿no? Que sea una mujer la que vaya arbitrando. Por suerte, las cosas parece que van cambiando y esperemos que a la larga esto, no tengamos que hablar un poco de esto, ¿no? Que sea como algo normal y no haya ni que comentarlo. Sí, porque a veces parece, y me voy al plano de los entrenadores, que sí hay entrenadores que entrenan chicas, pero no hay entrenadoras que entrenen chicos, son muy pocos. En fútbol había una en segunda división y en baloncesto es complicado, hay una en la NBA que es segunda entrenadora, pero no es lo normal. Parece como que las entrenadoras femeninas, las entrenadoras tengan que entrenar a chicas y eso tampoco tiene mucha razón. Sí, ahí las feministas no te dirían que, bueno, que hay un poco de machismo en ese sentido. Sí que es verdad que pues, es un mundo de hombres y para 5 hombres que son, a lo mejor hay una chica. Entonces, eso hace que sea más difícil llegar a los grandes equipos y ser la cara un poco visible del equipo. Pero bueno, la idea es poco a poco que estemos a la par y quitar un poco esas barreras que tenemos a la hora de entrenar o de jugar o ya de lo que sea realmente. Tú además eres nutricionista. Se ha profesionalizado mucho, tanto en el masculino como en el femenino, el tema de cuidarse y sobre todo la alimentación, que es fundamental para el rendimiento. Eso en el deporte femenino también se nota tanto como en el masculino, quiero decir que es una cosa que está al orden del día. Sí, realmente a nivel profesional, bueno, a nivel profesional y ya no tan a nivel profesional, porque a niveles de categorías inferiores cada vez se va potenciando más el tema de la buena alimentación, van a la par, ¿no? El deporte con la buena alimentación, eso es una cosa que intentamos siempre transmitir. Yo pues intento dar consejos también a mi equipo, siempre que tienen dudas pues me van preguntando pues por eso, porque realmente para tener un buen rendimiento y al final y al cabo ser un buen deportista necesitas llevar una buena nutrición, si no una cosa es incompatible con la otra. Y entonces eso es un poco lo que se intenta también potenciar, ¿no? Porque los equipos profesionales, por suerte, tienen un equipo multidisciplinar que se encarga de su alimentación, de su entrenamiento, de su recuperación, pues nosotros intentamos hacer lo mismo, aunque seamos categorías inferiores. María, gracias por haber estado con nosotros. En estos programas tan enfocados a algo en concreto, yo suelo decir que ojalá llegue un día en el que no haya que dedicar una semana a esto, porque lo normal sea que se hagan las cosas sin tener que pensar si es deporte masculino o es deporte femenino. Ojalá hubiera un día que llegáramos que no hubiera que celebrar que el día 8 es el Día de la Mujer, porque estamos a la par, hombres y mujeres. Pues ese es un deseo que compartimos, María. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Nosotros nos marchamos, mañana volvemos con más Sport Alacantí, y ya lo saben, en clave femenina. Sean felices, buenas noches.